o en sus ausencias alguna otra persona del equipo de Derecho Ambiental, ya les hice llegar comentarios a sus fuentes de consulta, entonces para que las comenten, las platiquen y demás, ¿sí? ¿Falta alguien? Bien, estamos dando unos minutos para que el mayor número de alumnos ingrese al aula y demos inicio a nuestra materia. Les comentaba de las fuentes de consulta, ¿sí? Si tienen dudas o comentarios, ya saben, me los hacen llegar. Por ahí ya algunos me contestaron vía correo, está bien, no hay problema, lo revisamos, ¿sí? Entonces, unos minutitos nada más, ya son 8:07. El derecho de los ejidatarios para aprobar el contenido del reglamento interno, ¿sí? Eso ya lo vimos. Luego vimos también lo que era el derecho de los ejidatarios a celebrar contratos. Vimos esos dos equipos, por eso fue la pregunta. Pero Dani, yo me acuerdo de su participación, entonces no sé si ese tema ya lo vimos o lo empezamos a ver. Maestra, Daniel sí participó completo. Ok, Meli, muchas gracias. Pero entonces ya terminé, Meli, de ver ese tema, o sea, ya vimos tipos de asamblea, formalidades y demás. No, a Daniel le pidió que hiciera una presentación como superficial y Ajá, dijo que general. después se iban a abarcar todos esos temas. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias, Meli. O sea, que solamente fue contexto, ¿no? Entonces hoy nos ocupa precisamente entrar de lleno a lo que son los órganos de representación. Entonces, bueno, pues vamos a ver algunas situaciones vinculatorias que son trascendentales porque finalmente, bueno, pues saben ustedes que el hablar de órganos de representación, bueno, por ahí hay hasta una apreciación un poquito, dijera yo, exacerbada, porque porque resulta que los integrantes de los órganos de representación, pues como que de repente actúan, ¿verdad? De una manera arbitraria, vamos a decir en desventaja, con una cierta jerarquía que no existe porque finalmente están integrados por los ejidatarios. Siendo 8:10, ¿qué les parece si iniciamos? Porque los temas son un poquito extensos, particularmente en esta unidad, si no es que me atrevo a decir que es la unidad más extensa, más complicada, en cuestión de extensión, no porque los temas sean difíciles, pero bueno, finalmente usted va a tomar una postura. Y vamos a empezar, permítame presentar entonces con, aquí creo que ya les aparece, es que nada más tengo el micrófono conectado, no tengo otro dispositivo, pero usted me ayuda. ¿Se está proyectando la ley agraria? Sí, profesora. Gracias, gracias. Bien, entonces sabemos nosotros, los ejidos sí o sí, o sea, no es una opción. Primero tenemos que decir, dentro de los ejidos existen los órganos de carácter que obligatorio, pero también hay otro u otros que pueden ser de carácter optativo. Los que tienen que estar incluso para la formalización de los ejidos son tres. Uno, la asamblea. Dos, comisariado ejidal. Y tres, consejo de vigilancia. ¿Quién es el órgano supremo? Usted recordará las particularidades establecidas por el artículo 27 en su fracción séptima. ¿Se acuerda cuando en ese tercer párrafo nos decían, bueno, es que se va a generar la autonomía de los núcleos agrarios? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues es que les permitimos, ¿verdad? Pero ya con esa certeza legal, la formalización de órganos de representación. Tenemos la Asamblea como el órgano supremo, es decir, por encima de este órgano, absolutamente nada.
Después de este órgano, y porque así es necesario, vamos a hablar del comisariado ejidal. Genéricamente hasta ahorita lo conocemos, lo concebimos, apenas lo enunciamos como ese órgano que ejecuta los acuerdos de asamblea. Es decir, estas decisiones que tomamos, esa reunión tuvo puntos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo materializamos? Lo hacemos a través del comisariado ejidal. Y por último, Consejo de Vigilancia. Que el Consejo de Vigilancia, bueno, pues acuérdense que desea establecer ese contrapeso. Vamos a vigilarlos que, ¿a quién? ¿A los integrantes del núcleo? No, a los integrantes del comisariado ejidal. Revisar perfectamente que se cumplan con los acuerdos de asamblea, pero particularmente que se respeten los derechos. Ahorita lo vamos a ir platicando, ¿sí? De cada uno de ellos. Y bueno, el artículo 22 nos señala esa supremacía que tiene reconocida la Asamblea y que por supuesto tiene una integración de quiénes, todos. ¿Quiénes son todos? Los ejidatarios. ¿Y quiénes son los ejidatarios? Recuérdelo, por favor. Hombres o mujeres mayores de edad, mexicanos que son titulares de un terreno rústico. Y recuerde las dos excepciones a la mayoría legal, cuando hablamos de herencia o que tienen familia a su cargo, ¿sí? Entonces, voy a omitir la segunda mención que hace el artículo 22 porque nos habla del comisariado. Voy a regresar un tanto más adelante. Permítame, por favor, ir al 23 porque necesito que lo analicemos. La asamblea se reunirá. ¿Cada cuándo se reúne una asamblea ejidal? Pues es que la ley, muchachos, solo establece esto, por lo menos una vez cada 6 meses. Por lo menos, ese es el parámetro legal, o con mayor frecuencia cuando así lo determine que, recuerde, el reglamento interno llega, ¿verdad? Como esta normativa más cercana a estos núcleos y que finalmente se establece en esta consideración, vinculación, en esta relación social y económica del ejido. O bien su costumbre. Particularmente esta segunda mención, muchachos, de costumbre, la hace para lo que van a ser nuestras comunidades agrarias. Y usted se preguntará, maestra, pero es que el título dice los órganos o de los órganos de elegido. ¿Por qué aquí están estableciendo? Bueno, porque recuerde que existe cierta flexibilidad cuando la integración sociológica de los núcleos agrarios pertenece a qué? A los primeros pobladores de nuestro país, a esos integrantes de pueblos indígenas. Por eso es que está esta mención. Ahora, aquí lo más importante, serán de la competencia exclusiva, o sea, solo a la Asamblea. ¿Cuáles? Estos asuntos que está enlistando, ¿verdad? De manera genérica nuestra ley, porque podrá tener algunos otros. ¿Dónde los vamos a encontrar? En el reglamento interno. ¿Con fundamento en qué lo estamos mencionando? Aquí, muchachos. En la fracción 15, que en realidad es amplia, dice los demás que establezca la ley. Pues la ley no establece más. Nos vamos entonces con la segunda mención. ¿Y el reglamento qué? Interno del ejido, como ese cuerpo normativo básico, ¿verdad? Que nos ayuda precisamente a tener una convivencia, pues, si no eficiente, yo dijera por lo menos armónica desde el punto de vista legal. Veamos ahora las fracciones y para ello le voy a pedir, por favor, voy a dar un par de minutos, usted me avisa cuando ya lo haya leído, solamente del artículo 23 de lectura rápida a lo que son las 14 fracciones y pido opinión.
¿Cómo van? ¿Listo? ¿Terminamos la lectura o no? Sí, maestra. Gracias. Samantha, ya que usted me hizo favor de contestarme, ¿qué visualiza? ¿Qué visualiza en estas fracciones? Pues de que las decisiones, por ejemplo, importantes como la explotación de los ejidos o el pleno, ¿cómo se dice? La plena posesión, o en qué se va a gastar o cómo se va a repartir las ganancias. ¿Qué más? La remoción del comisario, del consejo de Comisariado, los vigilancia. integrantes del comisariado. Muy bien. Fíjese que usted fue muy atinante en señalar la importancia. Claro, muchachos, deben ustedes visualizar que hay como dos órdenes de importancia. Todo es importante, pero hay situaciones que son trascendentales. Hay situaciones como en la fracción primera, donde no se establece, creo que ya la cerré, permítame. Ah, no, ahorita la presento. Permítame, por favor. Donde nos habla, ¿verdad?, de adquirir precisamente la aceptación, por ejemplo, en el caso de la fracción número 2, ya no estoy presentando, dice, no estoy presentando si se ve la ley. Sí se ve, Sí, maestra. profe, Gracias, sí. Sí gracias, se ve. gracias. Entonces, mire, por ejemplo, la fracción segunda, aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones. Es importante, pero permítamelo decirlo de esta manera, no le va a cambiar la vida. ¿Qué le va a cambiar la vida? Cuando usted me diga que va a haber, de acuerdo a la fracción 11, una asamblea por la división del ejido, ¿sí? ¿Cómo se va a dividir el ejido? Maestra, ¿se puede dividir el ejido? Sí se puede dividir. ¿Quién me contesta? ¿Hasta en cuántas porciones se puede dividir un ejido? ¿Qué debo de atender? Ya lo mencionamos, por eso lo estoy preguntando. ¿Cuál es el número mínimo de ejidatarios que debe existir en un ejido para que podamos formalizarlo? ¿No lo recuerdan? ¿Qué pasó, muchachos? 20 ejidatarios. Son 20, 20. profesora. Perfecto, muy bien, 20 ejidatarios. Entonces nosotros podemos establecer esta necesidad. Profesora, Dígame, ¿a quién me habla? Jocelyn, dígame, la escucho. no, quería mencionarle que eran 20 giratarios. Muy bien, es correcto. Sí, la escuchamos entrecortada, pero no se preocupe, es correcto. De hecho, nuestra propia ley establece como un requisito para la formalización de estas divisiones, fusiones y demás, bueno, pues que deben ser cuanto menos 20 ejidatarios, 20 titulares con una porción de tierra, un proyecto de reglamento interno, ¿verdad? Y que conste en escritura pública. Y lo mejor, si lo quiere ver así, pues que expresen esta formalización en una inscripción en el Registro Agrario Nacional. Pero bueno, vamos un pasito atrás. División de los ejidos. ¿Se puede? Sí se puede. Fusión. ¿Con cuántos? Con los que usted quiera. Todo depende del proyecto que tengan. Supongo que obedece a un proyecto de carácter económico. Entonces puedo yo unir
los territorios, los esfuerzos, ¿verdad? Y estas situaciones, muchachos, no crean que es así como una decisión meramente exclusiva, ¿verdad? O de manera única al interior del núcleo agrario. Si usted se percata, los primeros asuntos son precisamente como sencillos, importantes, pero no trascendentales, que son estos, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Bueno, que aquí a partir de las 7 y hasta la 14, la 15 no nos la permitimos porque finalmente es una en sentido amplio. Es precisamente trascendental el reconocimiento, por ejemplo, del parcelamiento económico. ¿Qué es el parcelamiento económico? Es la asignación individual, muchachos. Cada uno de los ejidatarios integrantes de nuestro núcleo tiene una porción de terreno. ¿Cómo se llama esta porción de terreno dentro de las tierras que, de acuerdo a su destino, que nos señala el artículo 43, vamos para acá para que usted diga dónde está hablando la maestra? Pues es aquí, mire. Aquí está el 43. Nos habla de las tierras ejidales y están sujetas a las disposiciones. Y aquí viene, de acuerdo a este título, la división, ¿sí? Me ubico en las últimas, las tierras parceladas. Estas tierras parceladas voy a regresar entonces ahora a lo que es el 23, ¿sí? Y aquí me habla del reconocimiento de un parcelamiento económico. Es la asignación individual. ¿Quién hace la asignación individual? La asamblea. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos directamente, ¿verdad? Porque ya sabemos cuál es la extensión que vamos a proporcionar, otorgar y en consecuencia reconocer a cada uno de los ejidatarios, o bien lo hacemos con apoyo de la Procuraduría Agraria. Y aquí es donde va la vinculación. ¿Cuál es la diferencia entre una asamblea simple, que está contenida en los primeros las primeras 6 fracciones del artículo 23, o de la 7 a la 14 del mismo numeral cuando se trata de asamblea calificada? Porque vamos a estar ante ese escenario de calificación legal. ¿Cómo calificación legal, maestra? ¿Qué significa? Bueno, la calificación legal es cumplir con los requisitos formales que nos exigen para tomar estas asambleas, para decidir. Bueno, incluso le quiero decir que el número de asistentes para asamblea calificada es superior, es como más estricto por la trascendencia del asunto. Entonces, todas van a tener como ciertas formalidades, pero aquí le voy a mencionar dos ahorita solo de inicio para que usted vaya viendo esas diferencias. Cuando yo me reúno en una asamblea simple y hablo, por ejemplo, la fracción tercera, informes del comisariado ejidal. ¿De qué nos va a rendir informes, muchachos? Pues de las actividades que les han sido encomendadas de acuerdo a lo que hemos determinado a través de asamblea. Entonces, el comisariado está obligado a rendir esos informes. Simple y en términos llanos sería, ¿qué pasó con mi asunto? Decidimos X o Y situación. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí están los informes. Es como una reunión interna, como un reporte de balance, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo ahí que se queda solo en el plano interno. Pero si yo estoy hablando de una delimitación, una asignación y destino, una división de ejido, función con otros, y voy a poner el escenario más complicado. Terminación del régimen ejidal. ¿Se pueden terminar los ejidos? Claro que se pueden terminar. ¿Cuándo se van a terminar? Y aquí aparece la primer autoridad especializada vinculada, previo dictamen de la Procuraduría Agraria. A las asambleas calificadas se les llama así porque son calificadas de legales. ¿Y cuándo obtienen esta calificación de legal? Cuando, además de cumplir las formalidades previas a su celebración, van a tener que el acompañamiento, el asesoramiento y la firma de un representante de la Procuraduría Agraria. Piense usted quién podría ser ese representante de la Procuraduría Agraria. Lo vimos en uno de los videos, la visitadora agraria o el abogado agrario. Aquí nada más la ley me dice, un representante. No hace exclusividad para la atención de los núcleos, pero bueno, por praxis puede ser el visitador o el mismo abogado. Y también me dice que debe ser ¿qué? Un fedatario público.
Sí, deben acudir a esta asamblea. ¿Y por qué van a acudir, maestra? Por la importancia del asunto. Por eso se llaman asambleas calificadas. ¿Dudas con esta panorámica? Porque todavía lo vamos a retomar. Tenemos que hacer, de hecho, en eso consiste nuestra siguiente actividad, que es precisamente la determinación y funcionamiento de las asambleas. Estamos yendo de lo general a lo particular. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profesora. Gracias, Esmeralda. ¿Nadie más? Perfecto. Seguimos entonces. Ok, Javier Moreno, lo escucho. Yo tengo una duda, es que yo alcancé a ver esa parte del video que una asamblea simple debe de tener un quórum del 20%, pero no me quedó claro si debe de haber un mínimo también para una asamblea calificada. Para la asamblea calificada sí vamos a necesitar algunos números que son un poquito más extensos. Es que aquí, ay, no quiero resolverle, pero sí le tengo que resolver. Bueno, a ver si no los confundo. Aquí tengo que hacer la subdivisión, primera y segunda convocatoria, ¿sí? O ulterior. Dependiendo del caso concreto, es el número de asistentes que me piden en atención al asunto que se va a tratar. Se trate de asamblea simple o asamblea calificada. Cuando nosotros decimos el 20%, pues parecería que el 80% no le dio importancia. Desde ese momento, entonces, ya sabemos que nos ubicamos perfectamente en una asamblea simple, porque además le voy a decir algo. Cuando escuchamos estos datos, quiere decir que ya es la segunda o ulterior convocatoria, en la cual, siendo asamblea simple, no importa, ya es con el número de ejidatarios que asista. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron las formalidades. Cumpliéndose las formalidades, en la segunda convocatoria o ulterior, si no acude el número, pues ni modo, tenemos que decidir. Recuerden, además no estamos decidiendo sobre situaciones fundamentales. Son situaciones importantes, pero que finalmente no tienen un gran impacto ni social, ni económico, ni mucho menos. ¿Sí, Javier? Espero haber sido clara. No quiero todavía entrar a esas situaciones, pero espero que haya podido ayudarle a entender un poquito más el contenido del video. Sí, profesora, gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces vamos aquí. Ya tenemos, ¿verdad? Este artículo 23 que nos señala la competencia exclusiva de nuestra asamblea y lo vamos a subdividir. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a subdividir. En el artículo 24 nos habla de esta legitimación, es decir, de acuerdo a la ley, ¿quiénes pueden convocar a la asamblea? Aquí ya empezamos a ver parte de las actividades, de las funciones, de las atribuciones que tiene precisamente nuestros órganos de representación interna. ¿Quiénes pueden convocarla? Comisariado ejidal o Consejo de Vigilancia, ¿sí? ¿Y cuándo se va a convocar? Bueno, pues yo pensaría que lo primero que debemos atender es el contenido del reglamento interno para conocer precisamente cuál es la periodicidad de dicha reunión. Pero nos dice, ya sea iniciativa propia, porque así son las necesidades del núcleo, o así lo soliciten 20 ejidatarios o el 20%. Aquí ya empiezan los números reiterados, 20 ejidatarios del padrón de ejidatarios. ¿Y qué es el padrón de ejidatarios? Si nosotros fuéramos un ejido, permítame el ejemplo, sería nuestra lista de asistencia. Ahí está el padrón. Ejemplo, vamos a hacerlo rápido. Estamos conectados 56 personas, son 56 alumnos y su profesora, son 57. Y entonces nuestra lista dice que tenemos, vamos a verlo aquí. ¿Aquí se los puse o no les puse lista? Creo que no lo puse, muchachos. ¿Dónde? ¿En ambiental? ¿Lo puse? Sí, en Sí, ambiental. profesora. Gracias. En ambiental. Aquí está la lista de asistencia. Somos un grupo, un núcleo agrario, ¿verdad? Y resulta que nuestro núcleo agrario dice que somos 83. ¿Cuántos nos están faltando? Esos ejidatarios que no se conectan, esos ejidatarios que ya conocen la materia. ¡Qué bueno! Entonces, esos ejidatarios no les pasamos asistencia, ¿sí? Esos ejidatarios vamos nosotros a tomarlos como referencia, sacamos del número 83 que serían los ejidatarios, 20 de ellos, podríamos decir que son los 20 primeros de Acevedo García, América, hasta Esteves Martínez, Ana Beatriz.
o el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 83? Porque este es mi padrón de ejidatarios. ¿Cuántos tendrían que estar solicitando a los integrantes del comisariado o del Consejo de Vigilancia el realizar una asamblea? El 10%, pues son 8.3, 9. El 20% serían 16, 17. Mínimo 17 ejidatarios tendrían que estar solicitando que, pues que nos reuniéramos en asamblea. ¿Quién lo puede hacer entonces? ¿Quién puede organizar precisamente nuestra asamblea? Nos dice el comisariado ejidal. Si el comisariado del consejo, porque cualquiera de ellos o ambos se puede negar precisamente, ¿verdad?, a dar respuesta a esta petición. ¿Cuál es el término? 5 días hábiles a partir de la solicitud, ¿sí? Si ellos no responden, ¿y cómo van a responder? Pues emitiendo la convocatoria, ¿sí? Pero si no responden, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde pueden acudir? Nuevamente aparece aquí la Procuraduría Agraria, quien está legitimada ¿para qué? Para convocar asamblea. Ya acudimos, esos 20 ejidatarios o el 20%, o incluso el superior, esto es el mínimo, puede ser más. Y resulta que no han hecho nada, y no fue hace 5 días, ¿eh? Estamos hablando de que fuimos hace un mes y no ha pasado nada, no obtenemos una respuesta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Acudimos a la delegación de nuestra Procuraduría Agraria. ¿Para qué? Para que emita la convocatoria, la invitación, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver de alguna manera cómo es que por algunos intereses pudieran ser esos intereses económicos o intereses sociales, ¿verdad? O incluso de no querer manifestar alguna situación concreta o no pronunciarse, es que desdeñan un tanto el poder convocar a asamblea. Pero ¿cómo se convoca asamblea? ¿Cuáles son esas formalidades? Vamos a irlas revisando, por favor. ¿En dónde se celebra la asamblea? ¿Dónde genéricamente se celebra la asamblea? Dice aquí que debe ser dentro del ejido, dentro, o sea, usted imagine, estamos en los litorales del núcleo agrario. Dígame, ¿alguien me levanta la mano? ¿Ingresó? ¿Se fue? No sé. Ok, ingresaron. Bueno, entonces tenemos lo que es precisamente algún lugar específico para su reunión. Válido, ¿no? Si ahí está, bueno, pues nosotros vamos a reunirnos en ese lugar exprofeso. Cada uno de los núcleos agrarios va a establecer ese lugar, que puede ser, a lo mejor lo vieron en el video, para los que no les tocó revisarlo, decía, nos vamos a reunir en la casa ejidal. ¿Qué es una casa ejidal? De alguna manera, permítame la referencia, ¿no? La casa ejidal es como si fuese una especie de centro de convivencia que puede o no existir dentro de dentro de estos lugares, dentro de nuestros propios ejidos. Si usted vive en una unidad y tienen un espacio en común en el cual pueden ustedes solicitarlo y realizar algún tipo de reunión, ese podría ser un símil de la casa ejidal. En la casa ejidal también se llevan a cabo algunas actividades productivas que son o tienen un destino específico. ¿A qué me refiero con destino específico? Pues tal vez una actividad económica, social, cultural, para integrantes de nuestro propio núcleo, que no necesariamente son ejidatarios, pueden ser sus hijos, pueden ser las mujeres del ejido, que recuerden también toman parte muy importante, ¿verdad? O fundamental dentro de estas colectividades. Se puede hacer cualquier actividad, primero, de existir. Tampoco le estoy diciendo que en todos los núcleos agrarios existe la casa ejidal. No, puede no estar y sin embargo debemos de alguna manera de todos conocer ese lugar donde habitualmente se desarrollarán nuestras asambleas, ¿sí? Hay situaciones, también se lo quiero mencionar, que hacen u obligan a que tengamos que salir del núcleo para celebrar nuestras asambleas. Veamos por qué. Este artículo 25 nos dice, la asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual. Y aquí viene, salvo causa justificada. ¿Qué podría ser una causa justificada?
Bueno, hay una situación tan apremiante, tan controversial, que incluso ya ha tenido por ahí ciertos efectos, ¿verdad?, dentro de su población. Y tenemos que salir hasta por seguridad del propio núcleo y de sus integrantes, ¿verdad? Tenemos que salir de estas porciones o estos límites del patrimonio ejidal para poder desarrollar nuestra asamblea en un lugar que nos dé seguridad y se den además las condiciones necesarias para poderlas llevar a cabo. ¿A qué me refiero? A que incluso va a haber participantes de la administración pública, no solamente de autoridades especializadas, para que se celebre. Y me refiero a seguridad ciudadana. Entonces también se puede presentar. ¿Cuáles serían estos lugares? Bueno, aquí sí, la, la imaginación, mis conocimientos son limitados en el sentido de que puede ser, se lo digo porque lo he visto, salones de fiesta, explanadas, ranchos de otras personas, han sido objeto, incluso las propias instalaciones de alguna por ahí presidencia municipal. Entonces, ¿a razón de qué? De buscar contener los ánimos que están bastante enardecidos de estas colectividades por algunas situaciones que ya iremos platicando, ¿sí? ¿Hasta aquí tengo alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Sí, profesora. Gracias, Ángeles. Todo bien. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos precisamente a cómo iniciamos, ¿verdad? Esta formalización de la asamblea. ¿Cómo es que usted sabe de algún evento? ¿Cómo usted conoce? Ustedes son muchachos de tecnologías de información y comunicación, chicos altamente comunicados. Dígame usted, ¿cómo saben de un evento social? ¿Cómo se les da a conocer? Por la publicidad. Por la publicidad, Esmeralda. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se da esta publicidad? Iván, ¿me iba a decir algo? Por las redes sociales. Ay, muy bien, Iván, claro que sí. Fíjese que hoy en día, pues yo creo que es más el tiempo que se involucra, ¿no? En lo que es pues precisamente la elaboración de algún tipo de publicidad bajo el formato que ustedes deseen pensar, que el tiempo en el cual se propaga esta información precisamente a las redes sociales. Hoy en día, pues ninguna persona se escapa, ¿verdad?, a las redes sociales y aunque hay datos a lo mejor que no se quisieran compartir, pues ahí están, ¿verdad? Bueno, pues muchachos, aquí hay también esa posibilidad. Y aunque la ley no lo diga, dice aquí que van a ser esos mecanismos necesarios con la finalidad de que el mayor número de ejidatarios pues conozcan que tenemos una asamblea. ¿Cómo se da tradicionalmente? Bueno, pues se da a través de lo que nosotros conocemos como convocatoria, ¿sí? Esta convocatoria, ¿verdad? Debe ser precisamente emitida, expedida, publicada, si me lo permiten así, ¿verdad? Con no menos 8 días de anticipación, ni más de 15, tratándose de qué? De asamblea simple. ¿Cómo se hace? Bueno, dice aquí cédulas. Pues una cédula, déjeme ver si aquí tengo una, permítame, permítame, porque creo que sí tengo cédula para que la vean. Permítame, es que no me acuerdo. Un momentito, ¿eh?
No encontré la mía, pero aquí busqué una para rápido compartirla. Y bueno, entonces aquí se observa que dice primera convocatoria asamblea dura. ¿Sí se observa? Muchachos, ¿sí se observa o no? Sí, perfecto, gracias. Entonces estamos aquí precisamente donde viene la primera convocatoria, vienen los fundamentos legales. Observa usted que está el 21, el 22 y el 23. ¿Cuáles son estas fracciones? Estamos hablando de la 7 a la 14. Ya desde aquí, cuando le dice de la 7 a la 14, le está hablando de una asamblea dura, ¿sí? Una asamblea formalizada. Y entonces, ¿qué estamos hablando? El orden del día. ¿Ya vio? Esta primera convocatoria, porque puede haber más. ¿Quién la está emitiendo? En la parte final de la pantalla puede observar quién lo está haciendo y que usted sabe que está legitimado, el comisariado ejidal, ¿sí? Aquí entonces vamos a ver el orden del día, nos dice lista de asistencia, verificación del quórum legal, siendo en primera convocatoria tratándose de asamblea simple, ¿cuánto será el número de asistentes? El 50 más 1. Declaración de la constitución legal de la asamblea, elección de los integrantes de la mesa de debate, lectura, aprobación del orden del día, parcelamiento de las tierras de uso común. Ahí está el asunto que se va a tratar. Análisis de posibles destinos de las tierras y someter a consideración de la asamblea el mejor aprovechamiento que se les pueda dar a esas tierras. Y finalmente, bueno, la clausura de la asamblea y firma del acta correspondiente. Yo lo dije como muy rápido, pero todo esto tiene toda una trametología. ¿Por qué? Porque además, acuérdense que se tiene que hacer, ¿verdad? En primera convocatoria, cumplir con estas formalidades. 75%, 75% de la totalidad de los ejidatarios, que ¿dónde los toman? Pues del padrón, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el asunto es trascendental. Recuerde, está en el numeral 6, parcelamiento de las tierras de uso común, ¿sí? Y análisis de los posibles destinos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí precisamente es como nosotros lo vemos materializado, cómo son esas invitaciones, aquí está la formalidad. ¿Dónde se pegan? Vamos para acá. ¿Dónde se pegan nuestras asambleas? Aquí está entonces la cédula, ya la vieron en físico. ¿Qué dice o cuáles son los requisitos legales de la cédula? Dice que se expresarán los asuntos a tratar, lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas. ¿Cómo es que se hace responsable de la permanencia? Bueno, pues yo creo que ya es complicado este tema de cómo se va a verificar, pero aquí la intención, quiero que quede muy claro, es que el mayor número de ejidatarios sepa que vamos a reunirnos. Por eso le está pidiendo, de acuerdo a primera convocatoria, en lo que es una asamblea calificada o dura, es precisamente esto, 75%. ¿De qué? De nuestro padrón, ¿sí? Y nos dice además que la convocatoria que se expida para tratar cualquiera de estos asuntos, aquí está el fundamento legal, de la 7 a la 14. Regresamos, por si no le quedó claro, aquí está. Si vamos del 7, sería del señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, hasta la 14, instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva, ¿sí? Entonces, este tipo de asuntos, de acuerdo a este numeral, son motivo de una asamblea dura o calificada. Y nos dice, aquí ya cambió los términos, ¿se da cuenta? Un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración. Maestra, pero es que a mí me habían dicho que de 8 a 15 días, ¿se acuerda? Bueno, pues esto es para asamblea simple, pero cuando se trata de calificada, debe ser un mes de anticipación. Nos dice además si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia, porque hay un quórum legal de asistencia para instaurarla como válida, ¿verdad? Se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. Y entonces ahí empieza a cambiar un poquito el panorama. ¿Por qué? Porque ya no nos piden, ¿verdad? En el caso de primeras, en el caso de las simples, es cualquier número de ejidatarios, porque es un asunto sencillo y finalmente lo tenemos que resolver.
y ya cumplimos con la formalidad, se emitió la convocatoria, estuvieron las cédulas pegadas. Si no quisieron acudir, pues alguna razón hubo, pero no pasa nada. Los que nos reunimos en la segunda convocatoria tomamos las decisiones. Pero eso no puede pasar en la asamblea calificada, en esos asuntos trascendentales contemplados de la fracción séptima a la 14. ¿Por qué? Porque aquí viene un gran impacto social y económico. Pero sí vamos a reducir, aquí sí vamos a reducir. Recuerda que nos decían que era el 75% aquí, ¿sí? Pues ahora vamos a cambiarlo. Ya no va a ser el 75%. Ahora nos van a pedir el 50% más uno. ¿Para qué? Para instaurarla como válida. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Los escucho. Es mucha información, maestra, es muy técnico. Díganme, por favor, ¿qué pasa? Maestra, Dígame, Samantha. entonces para la primera asamblea, para que sea formal, tienen que asistir cualquier número de ejidatarias. En la segunda convocatoria No, ulterior, en ¿qué la es? primera. Ah, en la primera no, en la primera nos piden 50 más uno. O sea, en la que es para las fracciones de la séptima a la 14. No, en la asamblea, en la asamblea calificada o dura, ahí sí Ajá. estamos en primera convocatoria el 75 y en la segunda convocatoria ulterior 50 más uno. Ah, ok, maestra, ya entendí. Perfecto. Sí, y esto radica, bueno, Samantha y todos, en la importancia del asunto que se va a ventilar, ¿sí? Eso es precisamente la intención, ¿sí? ¿Alguna otra duda, algún comentario? ¿No? Todo perfecto. Ay, qué bueno. Bien, regresamos entonces al plano legal. Nos dice aquí que en caso de que la asamblea, ¿verdad? Bueno, quedamos en la segunda emisión de convocatoria. Cuando no se cumple el número de asistentes en primera convocatoria, entonces la obligación es que se tendrá que emitir de manera inmediata la segunda convocatoria. En este caso nos dice la asamblea se celebrará en un plazo no menor a 8 ni mayor a 30 días contados. Aquí ya no nos dice qué tipo de días, ¿se dan cuenta? Pues son días naturales, contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria. Maestra, Dígame. dejo de compartir. Ay, qué bueno que me diga, porque a mí se me olvida que dejo de compartir. Ok, gracias. Entonces aquí decíamos nosotros que después de que pues no se cumple, ¿verdad?, el número de ejidatarios de acuerdo a este 25 de nuestra ley agraria, es que nos dice que existe la obligación de expedir la segunda convocatoria. Y en este caso nos da los plazos. ¿Cuándo se va a realizar la segunda convocatoria? ¿Cuándo se va a tener verificativo la segunda asamblea? En un plazo no menor a 8 ni mayor a 30 días, contados a partir de la expedición de la misma, ¿sí? Y bueno, a partir del artículo 26 ya nos empieza a hablar de cuáles son esas formalidades que se tienen para lo que es precisamente las asambleas, siendo primera, segunda convocatoria, el tipo de asunto, cuántos pueden asistir, cómo se computan los votos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dicen que son 62. Permítame, voy a dejar de compartir porque voy a realizar una hojita aquí en lo que es la participación. Voy a apagar el micrófono para que no escuche mi super teclado. Permítame, por favor.
¿Podría verificar que tenga la participación 7 activada? ¿En qué consiste? Solo anote, por favor, su nombre con el grupo de personas. Son 58. Quiere decir que voy a tener 5 equipos de 10 y un equipo de 8. O bueno, más o menos una métrica. Son 9, son 10, son 8. Por favor, verifique dentro de lo que es su trabajo de clase una participación número 7. Solo consiste en anotar su nombre y su número de lista. En orden sería el número de lista y luego su nombre. Díganme si tienen acceso. Profesora, Sí, me pide permiso para editar. Pero ¿por qué hace eso? ¿Cómo lo hicimos la vez pasada? Pues aquí compartir. A ver, lo voy a compartir y lo voy a poner. Ah, aquí está. No se preocupe. Lo tengo como lector. Lo voy a poner como editor y lo pongo guardar. ¿Pueden verificarlo en este momento? Listo, ¿no? Bien, ya veo. Armando, Iván, Daniela, ya todos tienen acceso. Maestra, a mí no me permite entrar, pero no sé si es porque me está fallando el internet. Yo creo que sí. No sé, los demás sí pueden escribir o tampoco. profesora, sí se puede. Ay, muchas gracias. Que alguien la ¿Vimos anote, el nombre abogada, por en favor. cualquier recuadro o es por equipo ya? Es por equipo, acuérdense, es por equipo. Si quieren el integrante que lo haga para que no todos estén manipulando el documento y pueda ser un poquito más accesible, ¿sí? Abogada, que alguien le haga el favor de anotarla en su equipo, por favor. ¿Sí? Solo es para esta actividad, no van a hacer nada, no se preocupe. Sí, maestra, gracias. Ahorita le digo a alguien. Gracias, Dulce, muy bien. Si ya se anotaron, ya se pueden desconectar. Ya vi un equipo que parece ser que está completo. Entonces es el caso de Aguilar Sotofer y terminamos con Rodríguez Palacios Eric. Se pueden desconectar. A las 11 voy a asignar su actividad para que podamos realizarlo. Sí les pido que solamente se anoten las personas que están en línea, que están trabajando, porque dentro de la lista voy a elegir quién me va a dar réplica, ¿sí? Entonces sí, les pido por favor que sean las personas que están trabajando. Saturnino Yesenia y terminamos con Suárez Miranda Isaac. Creo que también ya está el de Esteves Martínez. Ah, falta una persona, se está anotando Dulce, creo. Aquí. Ya también está el de Acevedo García Arizzi. Y terminamos con
Soto Zaragoza Samantha. Se pueden ir desconectando a las 11 de la mañana. Saben que regresamos. Hacemos una pausa. Muchas gracias.